Hola a todos y bienvenidos a otro maravilloso directo aquí en Chucrespos One Chat. Ignacio, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien. Yo es que al final lo digo siempre, me lo preguntan casi más en programas de radio y de Twitch que en la realidad, porque viviendo solo no tengo gente que me diga, ¿qué tal el día? Estoy solísimo. Y llego aquí, me lo preguntan en directo y no sé qué decir, solamente que todos los días son iguales, todos idénticos, con ganas de que esto acabe y que cuentes lo de Malta. Oh, mierda, lo de Malta, es verdad. No, o sea, eso tiene que ser con presentación de PowerPoint. Lo prometimos en el Lo directo especial de prometimos. suscriptores que tuvimos este fin de semana. Hola a todos, para los que no estuvisteis. Lo de Malta va a venir. Lo de Malta va a venir y lo de Malta va a venir en su máximo potencial. Una presentación de PowerPoint en azul, con letras verdes y Comic Sans. Eso es, y más te vale hacerlo, porque si no, ya sabes lo que nos toca pagar. Ya, es cierto. Oh, lo cual, espérate, cuando haga todos los anuncios, cuando te haga todos los Cierto, anuncios, lo entraremos a decimos. materia porque tenemos una noticia muy especial que daros sobre el tema de las denuncias. Pero creo que antes deberíamos saludar a nuestro invitado aquí, un invitado de honor. Por favor, Ignacio. Tenemos aquí a Bari de su segundo nombre impronunciable en Twitter, pero que lo ¿Qué podéis... va? Ingüeyon no es tan difícil. ¿Cómo, por favor? Ingüeyon. 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 Yo creo que la gente no va a saber cómo se escribe. Si lo escribes en el chat lo agradecerán. Pero, aparte de esto, también se le conoce como su nombre de verdad, que es Álvaro Bayón. Y resulta que Bari es conocido en redes sociales sobre todo porque se dedica a ser uno de los paladines más importantes contra las pseudociencias. Ya hace mucho Exactamente. tiempo que está luchando de forma incansable, estando donde hay que estar y diciendo lo que hay que decir. Así que es la primera línea de combate y además una línea de combate muy dura, que no simplemente dice esto no es así, sino que es posiblemente la gente que más referencias utiliza en los hilos de Twitter. Los Exactamente. convierte en la bibliografía de un artículo científico, lo cual está muy bien, sobre todo porque al resto nos viene muy bien para hacer como una especie de lectura de una review. Para Es aprender. lo más parecido. Soy Exacto, el peer review de Twitter. exacto. Ese es el rollo. Y bueno, que aparte de esto, Bari es biólogo, porque hay gente que está muy confundida. Yo a lo largo de mi aventura en la divulgación, cuando ha salido el nombre de Bari, hay gente que dice, pero ¿Bari es paleontólogo? ¿Bari qué es? Bari es biólogo y es especializado en especies invasoras y en plantas en entornos urbanos. Lo que pasa es que sabe de muchas cosas porque le gustan muchas cosas. Y aparte de esto es colaborador en Naucas, Ujú. que no hace falta presentación para Naucas, ya sabéis lo que es, tiene ahí artículos chulísimos, entre ellos de paleontología, lo cual explica por qué la gente se confunde. Y aparte de esto, pues, y me lo ha escrito por aquí, porque si no, no sabría decirlo exacto, pero 4 años de contrato predoctoral en la Estación Biológica de Doñana del CSIC, así que también nos puede contar cosas muy chulas sobre Doñana, sobre lo que ocurre por allí y sobre lo maravillosa que es la Virgen del Rocío, ¿no? Y cómo Maravillosísimo. deja el parque. Exacto. Así que nada, yo creo que con eso hemos dejado más o menos Oh, no. claro la perspectiva de Bari sobre muchas cosas. De nuevo hemos dicho algo que puede ser conflictivo y comprometernos ante el chat, ese tercer Exactamente, el chat, personaje por del programa. favor. Pero quiero que nos lo perdonen y que sepan que hay justificación, porque no lo hemos dicho porque ideológicamente hay algún problema, sino por la guarrería. La guarrería es guarrería, sea del color y de la ideología que sea. Y la forma en la que dejan las dunas no es muy Y justificable. ecológicamente, el término guarrería es muy, muy, muy objetivo. Por eso digo. Pero bueno, yo creo que con esa presentación nos hacemos una idea de a quién tenemos y además le traemos porque yo me he encontrado algo que es relevante. Aunque muchos de nosotros divulguemos de vez en cuando de pseudociencias, no todos tenemos la misma formación en cada una de ellas. Hay gente que le interesa más, por ejemplo, la bioneuroemoción, como Emilio Molina, y entonces se vuelve una enciclopedia de lo mismo. Y Ujú. tenemos a gente como Bari, que posiblemente sepa de los que más, si no el que más, de los divulgadores en España sobre el MMS y el CDS y todas estas variantes que hay. Yo al menos no he visto a nadie que lo haya tratado tan en profundidad y correctamente como tú. Así que por esa parte creo que es la persona indicada para traer en un momento en el cual todo esto parece que está resurgiendo, por desgracia. ¿Qué Eh, resurge? Beber como, lejía. como disclaimer, si me permites, a mí lo del MMS me llega de refilón en realidad. Porque yo arranqué con el tema de las plantas medicinales. Porque Ok. yo estudié Claro. durante 3 años, estuve colaborando en la Universidad de León en la investigación relacionada con plantas medicinales, desde una perspectiva científica. Y claro, cuando estás estudiando eso desde una perspectiva científica, la mierda te llega de todos Claro. lados. Y Normal. una de la mierda que llegaba era uno de los más famosos promotores de las plantas mágicas,
¡Hombre! que tenemos en España, y de ahí me vino lo del MMS. O sea, lo del MMS... Podemos dar nombres, ¿eh? Con total libertad puedes dar nombres de... Pues obviamente estoy hablando de Josep Pàmies, ¿no? El payés de la stevia. Y me vino de ahí. O sea, yo con el MMS llevo 3 o 4 años no más. Fíjate. Pero es que de las plantas medicinales. A veces para ciertos temas tampoco hace falta una vida de dedicación. Es decir, muchas veces es que... o sea, no es como estudiar mecánica cuántica. Está claro. Que es claro, es un corpus que necesitas años y años y años de entendimiento, ¿no? Literalmente, para poder entenderlo en profundidad. Esto realmente es un argumentario muchas veces corto, sí, que hay que meterse en profundidad, eso es verdad, pero bueno, con el terraplanismo, o sea, 3/5 de lo mismo. O sea que... Exacto, es que además tienen algo en común que yo creo que en ello difieren un poco de la naturopatía y la fitoterapia y todo esto que estábamos diciendo. No sé si me he caído o si me seguís escuchando. Sí. Vale, perfecto. Y es que el terraplanismo y los seguidores del MMS tienen un perfil psicológico muy de conspiraciones, muy negacionista. Entonces, o te conoces muy bien toda la bibliografía que suelen utilizar para argumentar, o te la van a colar, porque va a ser como, bueno, hay un artículo que dice tal, y como no te lo hayas leído, tú no sabes cuál es la trampa del artículo. La puedes suponer, pero hasta que no lo veas, esa persona va a estar impasible, le va a dar igual lo que le cuentes. En el caso de la fitoterapia, es menos basada en supuestos estudios puntuales y más en aseveraciones, argumentos genéricos y ambiguos. El tema de la fitoterapia lo que hay es mucha malinterpretación de los artículos. Eso también, por supuesto. Muchísima. Es en plan, se ha encontrado una molécula que parece tener eficacia in vitro para tratar no sé qué enfermedad y automáticamente dicen, ¿de qué planta viene esa molécula? De esta. ¿Qué enfermedad es? Esta, vale, pues esta planta cura esta enfermedad. Y es como... Exacto. Espera, ¿qué salto cualitativo has dado ahí? Pero porque es muy dado el mundo y toda esta sociedad en la que vivimos a interpretar que la naturaleza es bonita, es maravillosa, en ella nos sanamos por el aire fresco, tiene un montón de plantas que podemos valernos de ellas y curarnos. Claro, ese es el tema. Y es algo que se repite mucho. No es nada ni sesudo ni afilado decir que bueno, la naturaleza no es toda buena porque existe la mamba negra y el pez escorpión y un montón de bichos que no son precisamente amables. Pero es absolutamente real y a pesar de ello, por una disonancia cognitiva, esta gente consigue mantenerlo en stand-by, toda esa realidad de toda esa cantidad de elementos peligrosos y venenosos que se encuentran en la naturaleza y quedarse con la fantasía de que una planta, que lo que quiere es sobrevivir y no curarte la jaqueca, te va a permitir, pues eso, tratarte una enfermedad, porque sí, por las buenas, sin darte ningún tipo de efecto secundario. De hecho, la planta cuando tiene un principio activo que a ti te cura la jaqueca, por el ejemplo que has puesto, la planta no tiene interés en curarte la jaqueca. Lo que quiere la planta es defenderse de los insectos que la están atacando. Y ella produce ciertas sustancias químicas para defenderse y casualmente esas sustancias químicas a nosotros, farmacológicamente, tienen ciertos efectos. Pero... Es que de hecho la gente dice mucho, y hablando de esto de la jaqueca, lo de la corteza del sauce, pero es que la corteza del sauce, si tú te la comes así tal cual, eso tiene una serie de moléculas que lejos de tratarte el dolor de cabeza, igual te revientan el estómago y te deja un poquito para el arrastre. Claro. Mira, ese caso, por ejemplo, yo lo utilizo en las charlas y tengo normalmente un tarro, lo que pasa es que no lo tengo por aquí, pero tengo un tarro lleno de corteza de sauce con 120 gramos de corteza de sauce. 120 gramos es la cantidad de corteza de sauce que necesitas para sacar 500 miligramos de salicilina, que mediante ciertas reacciones químicas produces 500 miligramos de ácido acetilsalicílico, es decir, una pastilla de aspirina. Entonces yo siempre llevo el bote de 120 gramos de corteza de sauce y la pastilla de aspirina. Y digo, mira, a ver qué prefieres. Pero sí es cierto, porque además en la corteza de sauce no solo hay salicilina, hay por ejemplo taninos que precipitan las proteínas y por tanto al precipitar las proteínas reduce la absorción de la salicilina, porque lo que mete la salicilina para adentro son proteínas. Entonces, claro, si inactivas esas proteínas, da igual la salicilina que te metas, no te va a curar el dolor de cabeza. Efectivamente, ahí están estas contradicciones que la gente que son súper naturópatas extremos, básicamente, pues juegan un montón con esto. Pero... Y bueno, con esta en concreto no sería mayor problema, porque lo peor que te puede pasar es que te entre una cierta astringencia digestiva y te tires 6 días sin ir al baño. Pero por los taninos.
pero hay otros que pueden tener graves problemas, por ejemplo, la Artemisia annua y la malaria. Por ejemplo. Claro. Porque a pesar de ello, por supuesto que se puede llegar a sintetizar artemisina y que valga como un antipalúdico, pero no comiéndosela así a saco como quien come chocolatinas. De hecho, si te la tomas así a saco, tú no sabes la dosis que estás metiendo, pero es que la gente no se la come así a saco, lo que hace es una infusión. Y la artemisinina es termosensible, por encima de 60 grados se desnaturaliza. Entonces, si es termosensible y haces una infusión, la mayoría de la artemisinina que hay ahí te la vas a cargar. Y lo poco que quede entra en tu organismo, llega a Plasmodium y Plasmodium dice, uy, que están intentando atacarme. Que es el bichico de la malaria. El Plasmodium. Ese bichico de la malaria es el parásito que causa la malaria y introducir dosis insuficientes de artemisinina se ha demostrado, y hay referencias científicas, que induce la formación de resistencia. Claro. Vacuna la malaria. Exacto, estás vacunando de algún modo, en realidad es como una resistencia similar a la que generan las bacterias en presencia de de dosis bajas de antibióticos. Que es que se genera una presión selectiva y los plasmodios más resistentes son los que tienen más éxito y evolución. Entonces, la coña es que el plasmodio tiene una de las tasas evolutivas, una de las tasas de mutación más altas de todos los eucariotas. Entonces, evoluciona súper rápido. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, si tú introduces una dosis que no consigue eliminar al plasmodio, lo único que estás consiguiendo es que genere resistencia y que el medicamento que hoy funciona, dentro de 10 años deje de funcionar. Mira tú, qué gracia. Mira, debo hacer una pequeña... debería hacer una pequeña pausa porque Jortecal se acaba de suscribir con Twitch Prime. Muchísimas gracias, Jortecal. Yo, de hecho, he estado echando un ojo y parece ser que nos ha mandado 20 cheers. No estoy seguro de si eso es como los bits o si no, o si qué, pero genial, muchísimas gracias. Gracias por todo. José, nuestra ignorancia. Ángel BMT. Y de todos modos, verdad, no hemos hecho spam sobre el tema eso por ahora. Y hay otra cosa. Y ahí está la otra cosa. Es cierto. ¿Qué es? Eso también, pero hay otra cosa más. Es que ha dicho Centro Médico Pontevedra que su hija, que ve normalmente el programa siempre, les mandamos de aquí un saludo, porque cuando vino de visita aquí al programa Iago, pues salió la hija de fondo. Pues que nada, que saludos. Y dice, por fin traen a alguien guay. Así que, Bari, tienes una fan. ¡Gracias! Mis dieces. Bueno. Porque no se lo tome a mal ninguno de los invitados anteriores. Exactamente. Todo el mundo tiene preferencias. Vale, antes de continuar con el programa y seguramente pasar al tema de beber lejía, jaja, qué bien. Por favor. Pues vamos a recordaros que si creéis que el contenido que hacemos aquí en Escenio TV, no solo nosotros, sino nuestro resto de compañeros, cree que merece la pena y que debemos continuar, siempre tenéis la posibilidad de suscribiros aquí al canal de Twitch en el botoncito que tenéis arriba. Si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción a este canal completamente gratuita. 0 euros os cuesta. Y también recordaros que el 50% de todo lo que ingresamos lo donamos a la Asociación Española contra el Cáncer. Aunque, Ignacio. Aunque me gusta que me des ya el paso. Por supuesto que si lo que queréis es donar a la Asociación Española contra el Cáncer, hay una opción mejor, y es que en vez de donarnos a nosotros y darle el 50%, le deis el 100% a la Asociación Española contra el Cáncer yendo a su página web. Realmente tiene sentido. Os dejamos esa opción a vosotros. Y luego, segunda cosa que tenía que decir, hay una actualización sobre el tema de las denuncias, que por cierto que he visto que antes, Nevesu, nos has cascado una y no sé muy bien por qué. Porque yo me la he quitado. Ahí está. No se puede utilizar el sistema así. Bari, creo que a lo mejor estás un poco perdido con pero esto. Yo lo hacía para ilustrar. Un poquito solo. A ver. Pero yo lo hacía para ilustrar, quiero defenderme. Yo me quité la denuncia porque si íbamos a explicar que se podían quitar, había que poner ejemplo de cómo hacerlo. Lo que pasa es que pasamos de tema rápido y no podía referenciarlo, entonces ya haría una segunda. All right. Ese era el plan. All right. Aquí yo veo justicia, Nevesu, lo siento. Claro que sí. Bari, te contamos. Este es un programa cristiano y como programa cristiano... No lo sé. Este es un programa de alta educación y como programa de alta educación... Ya. Tranquilo. Nos ha dado a los dos mucha alergia. Ya lo sé, ya os he visto.
Pero bueno, como programa de altísimo respeto y educación al lenguaje, básicamente está prohibido decir palabrotas y todas esas cosas. Y para incentivar que no lo hagamos, hay un sistema de denuncias en el que si alguien dice una palabrota aquí, se nos casca una denuncia. Y si llegamos a 100 denuncias, vamos a tener, o nos hemos comprometido a leer un fanfiction erótico en el que nosotros formamos parte. No fue idea nuestra. Pero es muy buena idea. Reconozco que es muy buena idea. Es una idea curtida en un círculo del inframundo muy, muy, muy chungo, así que estoy muy a favor. Joder. Pero ahora mismo estamos, si no me equivoco, en unas 70 denuncias. Estamos a 30 71. 29 insultos de que ese fanfiction se haga realidad. Pero parece ser que se ha implementado una estrategia en el que podríamos salvarnos. Y aquí es el chat el que tiene todas las de salvarnos de aquí. La idea es sencilla. ¿Veis que ganáis? No sé si os habéis fijado, pero a medida que estáis viendo el directo, ganáis unos puntos que están aquí abajo, los escenitos. Eso es. Bueno, los que están aquí abajo son puntos de canal. Los escenitos son otra cosa, es verdad. Sorry, guys. Pero bueno, solo por ver este directo ganáis escenitos, ¿vale? De hecho, podéis comprobar el número de escenitos que tenéis usando los comandos que tenemos aquí abajo en la descripción. Yo acabo de ganar una beca. ¡Ey, ha ganado una beca! ¡Qué guay! Bueno, la cuestión. Si queréis, podéis invertir 1000 escenitos y quitarnos una denuncia. Es una posibilidad. Os lo agradeceríamos bastante. Y bueno, y Nevesu dice que eso solo puede hacerlo los subs. Solo los subs tienen la posibilidad de invertir otra cosilla, sus dineros en... Bueno, sus escenitos, o sea que no es dinero, tenéis que gastar dineros del mundo real. Pero bueno, no sé si estoy seguro si Nevesu nos está diciendo no, esto no va así para nada. Estoy leyendo y todavía no hay ningún aviso de Nevesu más allá del Pepelu por Dios en mayúscula, sí, que supongo que fue cuando lo de los escenitos confundidos con puntos de canal. Exactamente, eso creo. Pero una cosa que es importante, vemos que ahí en la pantalla pone que tenemos 59 suscriptores, pero eso es falso, eso es mentira, mentirusca. ¿Por qué? Porque hay más, pero no está actualizada la URL. Y de hecho decía Nevesu si puedes actualizarla para que así quede claro que hemos superado ese margen. Possible? Claro. ¿Es posible que esto no esté correctamente puesto? Ni de lejos, además. Porque ahora ya estamos con un nuevo margen. Buscamos alcanzar los 111, ¿eran? ¿101? ¿Is that even possible? Sí, eso es. Vale. Ahora pues, se cargará. Y para que Vari lo sepa... pues lo de suscriptores es lo que estábamos diciendo, que la gente pues que quiera echarnos un cable lo haga, porque, por ejemplo, para la gente que está con el Minecraft los lunes, en el programa de ciencia Minecraft que tenemos aquí, les vendría bien que Scenio tuviera una base, un colchoncito, para pagarse el servidor, por ejemplo, que así no tiene que salir de sus bolsillos, o cosas parecidas, cosas que al final son necesidades básicas para poder emitir online y que, bueno, pues estaría bien que saliera de ese 50% que sí nos quedamos frente al otro 50% que donamos a causas benéficas, por supuesto. Así que, como veis vosotros, es vuestra Dice que ese widget no vale. Dice, esconde eso que no vale. Quita el widget, por Dios. Vale, lo quito. Y... nos acaban de hacer otro cheer de otros bits, 100 bits, y ha sido Corez R. Espero que no tenga nada que ver con R el programa. Pero es estupendo. ¿Pero qué problema tienes con R? R es horrible. Oh, madre mía, ese odio hacia programas que no tienen simpatía ni sentimientos. Estando en MATLAB, pero eso, que muchísimas gracias porque nos han comentado... R es 1000 veces mejor que MATLAB y lo sabes. Depende para qué. ¿Para estadística? Sí. ¿Para cosas de verdad? No. Exactamente. Dice por aquí... O sea, que nos habían dicho ya alguna vez que cuando se suscribe a alguien o nos echa una ayuda, somos bastante parcos en palabras y no les damos las gracias que merecen. Así que vamos a insistir, aunque sea por repetición, hasta la extenuación, porque tampoco somos tan creativos como Arcadi y como Nevesu. Para nada, pues, oye, somos la mierda, tío. Por eso, muchas gracias, CorreCR, por haber dado los bits al canal. Sí, muchísimas gracias. De corazón a todos los que aportáis con vuestras suscripciones, de corazón, muchísimas gracias. Haremos grandes cosas con ese dinero. Ha querido dejar claro que para nada tiene que ver con R el programa. Casi ofendido, ha dicho que no, que es que Correz estaba cogido y bueno, pues R era la opción. Pero vamos. Aclarado. Sí. All right, pues muy bien. Dicho todo esto, creo que no tenemos más anuncios relevantes.
Eso está todo. Así que, Bari, beber lejía. Beber lejía. No pienso. Qué buena idea, ¿verdad? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Ojo, porque yo ahí me he encontrado un tema con eso, y es que hay mucha gente de la que consume estos productos que en el momento en el que le dices, oye, esto es lejía, porque químicamente es un compuesto que podemos catalogar como una lejía, por supuesto, Sí, ellos no lo entienden así, porque para ellos toda la vida lejía ha sido lo que tienen en casa con lo que fríen en el suelo. Exacto, y es estrictamente correcto que el hipoclorito y el clorito de sodio no son lo mismo. Entonces dicen, no, pero mira, si me lo echo en la ropa, esto no destiñe. También es verdad que a la concentración que tiene y tal y cual. Así que hay veces que por el hecho de decir, oye, que estás bebiendo lejía, ya le pierdes a la persona. Ya dice, no, yo sé que no estoy bebiendo la lejía que yo entiendo que es lejía. Y al final, por algo que es casi un tecnicismo, acabas perdiéndole el resto de la argumentación. No sé si os ha pasado. Vale, a mí sí que me ha pasado alguna vez, pero yo creo que el mayor problema que encuentro en esas situaciones no es tanto el que me niegue que es lejía y que por tanto se pierda la argumentación, sino que se centra el debate en si es o no una lejía. Cierto. Uh-huh. Y yo creo que ese es el problema que yo me he encontrado más habitualmente De hecho, con llamar lejía al MS. Bari, si me permites un poquito interrumpirte. Y esto lo hago sobre todo para a lo mejor redirigir toda esta conversación de una manera más fluida y así tengamos tiempo de enseñarte el vídeo maravilloso que va a llegar tiempo. Vale. A ver, esto es un poco improvisado, pero Ignacio, ¿recuerdas? Me encanta porque ¿recuerdas el vídeo que hiciste con Javier Santaolalla sobre el tema del MMS? ¿Lo recuerdas acaso? Me lo recuerdan todos los días con correos amenazantes. Vale, sí. Estupendo, extraordinario. Bueno, pues cuando vi ese vídeo me pareció estupendo, me gustó muchísimo. El Gracias. primer comentario, el que tiene más likes, es de un tío que de una manera muy concienzuda ha hecho una crítica al vídeo. Tal vez este sea un buen momento para ver qué cosas expone ese tío y qué respuestas se le podría dar. Vale. Estamos hablando de un tío que tiene un canal de medicina holística. No tengo ni idea. Es un tal Álvaro Bosch. No sé el nombre, no me quedo con el nombre de esta gente. Pero creo sé creo que podría Santaolalla ser. estaba pensando hacer algún directo para hacer lo mismo que estás diciendo tú. Así que no le vayas a estar pisando la idea. No. Oh, yes. Oh, no. Bueno, Sí. entonces a lo mejor habría que hacer respeto total. Esto sí que es verdad. Sospecho que sí. Es un tío que tiene camisa y el pelo repeinado. Pues no estoy seguro. Pero de momento me estoy metiendo en su canal. Tiki, tiki, tiki. Que parece como tú, pero con más bautismos. Desde luego, este tío parece que no tiene nada. O sea, no tiene vídeos. Solo tiene como un montón de listas de reproducción de Pues no sé, meditar, si quieres, sesiones. ponlo, hacemos un teaser, comentamos 4 cosas y Vamos ya a comentar 4 cosas, si Javi quiere hacerlo en profundidad, pues se hace en Vale, profundidad. me parece bien. Mira, por ejemplo, Vale. él justo al principio, él ya dice que dice, para empezar, el señor del que criticáis fuertemente, ¿no? El Andreas Kalker, Uh-huh. no difunde el MMS, la solución mineral milagrosa de la que hablamos tanto, sino el CDS, que no es lejía. Uh-huh. Y básicamente os dice que sois gilipollas porque os deberían quitar el título universitario por confundir estas dos cosas. ¿Qué se le responde a este señor? Bueno, que no estamos confundiendo nada. Estamos hablando del MMS, que es la forma en la que normalmente se administra. El MMS, en principio, cuando reacciona con ácidos, hace una serie de reacciones complejas, que no es tan claro como lo que se dice de el MMS, que es el clorito de sodio, acaba dando dióxido de cloro, sino que hay más pasos intermedios, pero da ese gas, ese dióxido de cloro, que es lo que supuestamente tiene la acción desinfectante. Lo que pasa es que hablar de uno es hablar de otro, tal y como se administran. Sí, claro. Incluso aunque no se administrara mezclado con ácido, cuando tú consumes el dióxido de cloro, inmediatamente cuando llega al estómago va a reaccionar con el ácido clorhídrico del estómago y se va a formar el mismo gas, claro, que de hecho va a continuar reaccionando con el ácido del estómago y va a formar clorogas, que es el final de la reacción. Eso es. Lo último de la reacción es clorogas. Cuando el recurso limitante deja de ser el ácido clorhídrico, o en el caso de cuando lo activan con limón, el ácido cítrico, y pasa a ser el factor limitante, el dióxido de cloro,
el último paso de la reacción es liberar clorogas. Exacto. Y ese es el resultado final. Y ambos tienen una acción oxidante muy bestia. De hecho, el CDS tiene una acción oxidante que es mayor incluso que el MMS. Todo lo que hemos dicho para el MMS se queda corto si queremos hablar del CDS. Así que en ambos casos esa reacción oxidante es jodida. Y es Por lo que cierto, CDS es clorito de sodio. O sea, no son siglas o sea, clorito de sodio son unas siglas que se han inventado. Yo creo que no llevan hablando de CDS más de 2 o 3 meses. No, sí, ha sido un rebranding. Es como MMS ya no suena tan bien, entonces le vamos a cambiar las siglas por CDS, que es lo mismo, pero le cambiamos el nombre. Es lo que han hecho, justo. Ok, mira, una de las afirmaciones que también esto he leído en muchos sitios es que cuando tú ingieres este tipo de sustancias, de hecho hablan efectivamente el óxido de cloro, dice que tras su ingesta aumenta la disponibilidad de oxígeno en sangre, oxidando los patógenos y mejorando el funcionamiento celular. Vale. ¿Qué se puede decir sobre esto? Pues a ver, que eso es un problema, porque si hay una cosa que comparten todos los radicales libres del oxígeno y cualquier cosa que genere radicales libres de oxígeno y cualquier cosa que sea profundamente oxidante, como son las lejías o los peróxidos, es que no discriminan. Ese es el tema. Claro. Oxidan todo lo que se encuentran. La molécula no sabe a dónde tiene que atacar. Ataca a saco. Claro, ¿cuál es la diferencia de un patógeno y un glóbulo azul, sabes? En plan... Glóbulo azul. Glóbulos azules Eso no existe, eso no existe, sorry. Pero los rojos se me ha cruzado. Te ha traicionado ahí el canal de Amjad. Lo que quería decir es que a diferencia de los medicamentos que tienen una función farmacológica que se obtiene a través de una farmacognosia, una farmacodinamia, una farmacocinética y tal, que reaccionan con receptores de nuestras membranas celulares, de nuestras células. Distintas células tienen distintos receptores, entonces hay algunos medicamentos que van dirigidos a un tipo de celular, otros medicamentos que van dirigidos a otro, en lo que llaman el órgano diana. Cuando hablamos de un agente oxidante, una molécula simple, como es un dióxido de cloro, o como es un clorogas, o como es un peróxido, a lo que ataca es a cualquier cosa que se pueda oxidar. Y las membranas celulares son lípidos, que se oxidan así. Entonces, las células tienen sistemas enzimáticos para defenderse de esos agentes oxidantes, y ahí es el único factor que podríamos encontrar como diferencial en cuanto a un patógeno, como puede ser una bacteria, y una célula eucariota. Y es que la eucariota va a tener mayor cantidad de mecanismos para defenderse contra la oxidación. Pero, por ejemplo, contra un hongo o contra un protozoo, eso se va al garete, porque los protozoos y los hongos son células eucariotas y no va a haber una diferencia significativa en cuanto a la resistencia de la oxidación. Y es por eso que el agua oxigenada sirve para cuando te haces un raspón en la piel, pero no sirve para cuando te haces una herida profunda. Y hay otra cosa que a mí me parece que es casi más una carga de profundidad contra este argumento que hacen de no, solo ataca parásitos. Y es que ellos empezaron a plantear el MMS como tratamiento para la malaria. Y dices, bueno, claro, la malaria es un protozoo, puede que tenga que ver con... Bueno, y al final lo selecciona de entre las otras células. Y dices, ya, pero es que pasa una cosa. La malaria, cuando infecta, es un parásito intracelular. Vive dentro de tus células. Si estás diciendo que puedes acabar con la malaria es porque está atacando a tus propias células. Por narices. Claro. Eso es así. Claro. Entonces, la única forma, de hecho, de atacar a la malaria es o bien destruir las células que contienen la malaria y con eso destruir al parásito, o bien buscar un mecanismo que entre en nuestras células sin hacerle daño y dentro ataque al parásito. Que eso es lo ideal y es lo que se hace normalmente. Se intentan dar medicamentos como la cloroquina o la hidroxicloroquina que reaccionan con la reacción que ya produce el parásito con la hemoglobina. Ajá. Porque es bastante curioso. El parásito lo que hace es degrada la hemoglobina de los glóbulos rojos en los que se introduce, etcétera, etcétera. Vale. Y en esa degradación, la hemoglobina produce unas sustancias que acaban cargándose al parásito en condiciones normales, que van a deteriorar pues, sus membranas, como estábamos diciendo. Pero, para defenderse, produce unas sustancias que bloquean este proceso de degradación. Okay. Y se salva.
Bueno, pues estos medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina y compañía, se encargan de bloquear lo que bloquea esa reacción. Hostia. Está cargando el bloqueo del parásito para que la hemoglobina degradada pueda afectarle como toca. Está haciendo que se suicide quitándole el seguro al arma que iba a dispararse con ella a la cabeza. Fíjate, porque precisamente este tío en este comentario dice algo así. Dice, o sea, te dice como todo lo contrario, ¿no? Que es mucho mejor usar el CDS porque no tiene los efectos secundarios fuertes que la cloroquina sintética. Depende de las concentraciones. Lo que pasa es que si no tiene suficientes efectos secundarios el CDS cuando lo consumes, es que tampoco tiene ningún efecto beneficioso. Es como tomarse homeopatía casi. Claro, exactamente. Por supuesto, bueno, habla de que el MMS, que es como el nombre coloquial que se le ha puesto a una sustancia que se usa para desinfectar alimentos y que claro, que esto es algo que es muy normal y tal, y que el y por supuesto que el MMS y el CDS llevan 24 años usándose por miles de personas en forma cotidiana y que no caen como moscas, al contrario, que están muy saludables. ¿No caen como moscas quiénes? Porque si yo empiezo a buscar vídeos ahora mismo, es muy probable que si te vas a la zona de comentarios, como vimos te encuentres... Exacto, gente diciendo, oye, que esto me ha sentado mal, que estoy haciendo mal. No estás haciendo nada mal, es que lo que te estás tomando es veneno y te va a hacer daño. Yo estuve infiltrado en el grupo de Telegram de PAMIES, en uno de dióxido de cloro y en otro en dos de dióxido de cloro y uno de PAMIES. Estuve 12 horas hasta que me pillaron. Yo lo estuve diciendo por Twitter, lo venteaba a los cuatro vientos y la gente no se enteraba de que estaba infiltrado ahí, y estuve además diciendo tonterías para hacer pasar, ¿no? Ojo, tonterías inocuas, porque estaba haciéndome pasar como un tío que escribía un libro sobre las aplicaciones homeopáticas del MMS mezclado con fruta. Digo, oye, que lo peor que puede pasar es que ahora se pongan aquí a echarle unas gotitas de agua al mango y se coman un mango. Entonces iba yo ahí por lo inocuo para evaluar, o sea, en un nivel de tontería suficientemente alto como para evaluar el nivel de credulidad que tenía esta gente. Sí. Tardaron 12 horas en darse cuenta de que estaba infiltrado diciendo tonterías ahí dentro. En esas 12 horas encontré al menos 15 personas que estaban preguntando, oye, que es que me he tomado las 3 gotas que dice el protocolo no sé cuál de Andreas Kalker y es que estoy teniendo una diarrea desde hace un día y medio, o es que tengo unos vómitos, o es que tengo una acidez de estómago de espanto, o síntomas de la toxicidad. Sí. Eso es. Y eso lo has visto tú internamente, claro. Nos han dado 100 bits más, 100 cheers, por parte de Mark Girons. Sí, así que muchísimas gracias. Sí, sí. Y yo creo que además estamos sabiendo reaccionar mejor y agradecérselo mejor a la gente. Porque podemos hacerlo incluso con una sonrisa, que posiblemente al principio sea creepy, pero en cuanto nos hayan dado bits 8 personas nos habremos acostumbrado. Entonces sonrimos así un poquito, muchísimas gracias, y esperamos que alguien también le dé por darnos más en algún momento. Y bueno, y este tío poco más, argumenta poco más. Por supuesto se queja de que megacanales como La Caja de Pandora y tal los hayan tirado. Cosa que creo muy loable por parte de YouTube. Creo que en estos tiempos se están dando cuenta de lo perjudicial que puede ser esto. Y bueno, y ¿sabes? Lo peor de este comentario de este tío es que lo ha reeditado. Y al reeditarlo ha puesto como un montón como de movidas de referencia, como vídeos de otros médicos recomendándolo esto y explicando como mecanismos random, y luego como papers que la verdad es que algunos son de páginas. Fíjate, hay una patente aquí en plan. Sí, hay varias, hay unas cuantas patentes. Pero es que se usa para limpiar suelos, es normal que haya patentes. Claro. Y ojo, hay incluso patentes para el consumo humano, pero que una patente no tiene por qué tener una evidencia científica detrás. Yo comentaba en un artículo que escribí hace poco para La Razón y que de hecho le pregunté un par de cosas a Bari para que me echara un cable. Y en cuanto a patentes, pues un ejemplo, que es que hay una patente de una mesa de partos, una camilla de partos, que es giratoria, rollo lavadora. Es centrífuga a lo bestia. Es más, entre las piernas de la embarazada se colocaba una red, supuestamente, para recoger al niño que sale, como si fuera el catcher de un partido de béisbol. Eso era loquísimo. Y eso evidentemente no tenía ninguna prueba de que funcionara, y creo, hasta donde sé, que no llegó a construir ese. Pero ahí está la patente. Más universal. Es brutal.
argumentar la validez de algo, la validez científica de algo en función de sus patentes es un error brutal. Por cierto, nos han dado más bits, así que muchísimas gracias, Reboreda98, y ya estoy sonriendo con algo más de naturalidad. Muchísimas gracias. O eso es un rictus. Por supuesto, creo que nos falta comentar todos estos beneficios que mucha gente atribuye al MMS respecto al autismo. Supongo que uno de los temas más chungos y maliciosos que tiene todo este tema, ¿no? Sí. De hecho, esto fue otro tío, Placeres fue, el que empezó a decir esto del autismo. Eso es. Gregorio Placeres, creo que se llama Gregorio. Sí, creo que es Gregorio. Sí, a mí me suena que sí, porque lo estuve mirando hace un par de días otra vez. Y bueno, desde la APTP, la Asociación de Protección del Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, estuvimos dando bastante caña con esto, porque ahí sí que estuvo bastante chungo el tema. Sí que le daban a los niños el MMS, y además es que aquí te encuentras con un problema, y es que si es un niño autista, un niño que está dentro del espectro autista, con mayor o menor grado, que él mismo te indique que se siente mal, que le está sentando mal lo que tú le estás dando, a veces no es fácil. Entonces, a lo mejor estás intoxicando a tu hijo y ni siquiera sabes que le estás intoxicando, porque él no te lo dice. No te dice, mamá, me duele la barriga. Eso es. Entonces, ahí es muy, muy, muy fastidiado el tema, y no digo otra palabra por no poner una multa. Pero eso que dices es totalmente cierto. Es una de las cosas de las que se quejan los pediatras, que al final tratan a chavales, muchas veces demasiado chiquitines, como para decirles dónde les duele o cómo les duele. Y hay algo que tienen en común con otros ser vivos, estos animales, y es que los animales de verdad, los bichos estos que no piensan suficiente y no saben comunicarse con nosotros bien, cuando van al veterinario tampoco le pueden decir qué les pasa exactamente o cómo les pasa. Y se encuentran los veterinarios casos de intoxicaciones por este tipo de productos. Fíjate. Yo hace nada estaba mirando en blogs y me encontré a un tío que relataba que, bueno, pues su perrita estaba un poco mal, tenía un ojo casi ciego y le había empezado a poner gotas puras de este producto. Eso es echarle lejía tal cual, si es pura, si es sin disolución de ningún tipo, es una animalada. Pero es que encima decía, y claro, como yo no quiero hacerle ningún tipo de daño, he decidido ponérmelas yo también en el ojo. El pensamiento era algo totalmente desquiciante. Pues mira, tengo una anécdota, y es que, ¿sabéis en dónde se utiliza el clorito de sodio? ¿Dónde? El clorito de sodio lo utilizan los dentistas. Lo utilizan los dentistas para desinfectar una muela antes de perforar o etcétera. Porque una muela cerrada o una muela cariada, cuando tú echas la lejía, ¿vale? El clorito de sodio, estás matando todo lo que hay sobre la muela, pero el tejido de la muela no te lo cargas, porque está el esmalte. Y cuando hay una caries, hay un biofilm, que es lo que forman las caries, forman biofilm, estructuras estratificadas de bacterias sobre bacterias, que impide que la lejía entre dentro del tejido de la muela. Entonces, desinfectas muy bien toda la zona sin hacer daño al paciente. Y esto se utiliza, y de hecho hay largos y largos papers hablando del uso tanto del hidróxido, o sea, tanto del hipoclorito como del clorito de sodio para el uso de desinfección bucal. Claro, pero es que esto es para cosas muy concretas, que es a lo que íbamos. Exacto, y para muy concreta. Y a mí, muy externo. Como anécdota, en una ocasión me estaban tratando una muela, me la iban a limpiar con clorito de sodio y me cayó una gota en el ojo. Porque el dentista pasó la jeringa cargada por encima del ojo sin darse cuenta y cayó una gota. Mira, no lo he pasado tan mal. Hostia. O sea, eso escuece. Normal. Escuece y agua. Y claro, agua. Cuando ha pasado con el agua y ya puedo abrir el ojo, porque no podía ni abrirlo.
ya con solución salina y chorros y chorros y chorros de solución salina. Y me tiré con un escozor horroroso en el ojo 2 días. Claro, irritación. Esto, una gota. Así, imaginaos el pobre gato. Totalmente. Dicen por aquí, dice Centro Médico, que viene muy a colación de esto. ¿Dónde está? A ver, que lo tenía por aquí. ¡Ah! Aquí. Dice, yo conocía a un viejo que se curaba, entre comillas, la conjuntivitis con nenuco. Me preguntó que qué me parecía y yo le felicité por tener todavía sus córneas. Así que, nada, estas cosas ocurren. Las consultas son maravillosas. Joder. Es que la de cosas que tiene que ver la peña, o sea... Es que la gente hace barbaridades muy grandes porque les da la sensación de que el cuerpo es intuitivo, que pueden sacar deducciones en base a una serie muy pequeña de presunciones, ¿sabes? De decir, esto funciona así y esto así. Por ejemplo, esto oxida y lo que oxida acaba con las bacterias. Así que si me lo bebo, va a acabar con las bacterias. Bueno. Entre esos dos primeros y el tercer punto hay un salto brutal. Argumentos porque es que ni siquiera, sencillos claro, pero ni siquiera obvian lo nosotros, complejo. con argumentos complejos, podemos llegar a sacar deducciones teóricas claras sobre cómo va a actuar algo en el cuerpo humano. Por eso no existen todavía simuladores buenos para probar fármacos. Claro. Simuladores digitales que intenten reproducir cómo se comporta ese fármaco. Existen en cuanto a la farmacocinética y dinámica y tal, pero no realmente en cuanto a sus efectos. Eso es una locura que hoy por hoy es inviable. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano hay infinidad de procesos que interaccionan unos con otros a través de relaciones que no necesariamente son lineales. Así que de cabeza como que a mí no me da para saber qué es lo que va a pasar. No llego a tanto. Y mucho menos cuando los datos básicos son tan reducidos como estos que están diciendo. Claro. A mí cuando me presentan ese tipo de argumento de esto oxida las bacterias, por tanto me lo bebo, yo siempre digo que ¿por qué no se enchufa un lanzallamas en la boca y lo enciende? Ese es el tema, porque es que además muchos de estos estudios que ellos presentan, que no lo hemos dicho exactamente, pero o están hechos para ver si esto desinfecta exteriores, que en todo caso sí, pero no puedes relacionarlo con que valga para el tratamiento de enfermedades, o se han probado en superficies, en placas de vidrio donde tienes la bacteria o el virus, en cuyo caso cualquier cosa lo mata. Como decía Bari, el fuego, un lanzallamas, posiblemente también acabe con un Escherichia coli, pero no por eso te vas a meter por el recto un lanzallamas, ¿sabes? Para acabar con una gastroenteritis. No es la mejor idea del mundo. Y el ácido sulfúrico también, ¿sabes? O sea, al final, como esas cosas son realmente agresivas, nos damos cuenta de que hay un límite. Pero hay a veces un límite menos visible en todo esto que está como a medio camino. Y luego están los que prueban en animales, ojo, que tampoco valen como estudios para nada, o los que prueban en 20 pacientes. Necesitamos una serie de ensayos clínicos bien hechos con cientos o, a ser posible, miles de pacientes. Hasta donde yo he visto, por cierto, el dióxido de cloro sí que se ha realizado algún ensayo clínico. Se hizo uno, en realidad no era dióxido de cloro. Exacto. Es que es lo que estábamos comentando, ¿no? El otro día. Es un compuesto que lleva el ion clorito, ¿vale? Un compuesto bastante complejo, que cuando entra en dilución con agua se disgrega en distintos iones y uno de ellos es el ion clorito, ¿vale? Y un mol de este compuesto, decaóxido penta no sé qué, compuesto, no recuerdo el nombre de memoria, ¿vale? Cuando está en dilución con agua, un mol forma 4 moles de ion clorito, ¿de acuerdo? Y este preparado está relativamente diluido, dilución 1,10, y sí que se ha ensayado, por ejemplo, para ELA, sin éxito. Hay que decirlo, se ha ensayado. Sí. Se ha ensayado para Pero es verdad que en esa dilución tan bestia. Bastante diluido. Creo que la concentración final del ion clorito rondaba las 8 o 10 partes por millón. Sí, era bajísimo. Era algo Hablo así. de memoria, ¿vale? Que viene siendo como 10 veces la concentración que encontramos en el agua potable, o sea, una dilución relativamente baja. Y una sexta, décima, quinceava parte de lo que proponen los del MMS, al fin y al cabo. Y luego, sí, en ELA, sin éxito. Y sí que es cierto que hay ahora mismo 2 ensayos clínicos propuestos. Uno de ellos ya se está realizando y otro de ellos está pendiente de
superar los trámites de bioética, los informes bioéticos, que son esenciales para poder llevar a cabo un ensayo clínico, que es precisamente sobre COVID-19. Y es dióxido de cloro por vía oral. Pero claro, uno de los ensayos es bastante malo, el que se está realizando en concreto, ¿vale? Es bastante malo, proponen una dosis de 300 partes por millón diluido 1 a la 100, es decir, que queda al final en 30 partes por millón. ¿Qué es homeopatía eso? Lógicamente. Es hepático. Claro. Y la verdad es que el mayor fallo de este ensayo, que lo tengo ahora mismo delante en esta pantalla, por eso estoy mirando aquí, no a la cámara, porque lo tengo aquí en pantalla, es que no tiene grupo control. O sea que las conclusiones que salgan de ahí van a ser como... No vale para nada. No sirve absolutamente para nada. Y luego sí que hay otro, que además lo están llevando desde España, un señor llamado doctor Tomás Segura Martín, que ese sí que parece ser un poco más serio. Es también el uso del dióxido de cloro para COVID-19, que ese sí que es unicéntrico, aleatorizado, simple, ciego y controlado. O sea, sí que va a llevar un control. Lleva ciego simple, lo ideal en estos casos sería un doble ciego, pero bueno. Recordemos para la gente qué es esto del ciego y tal, vale. Que consiste en que tú haces el estudio y tú quieres probar un fármaco, un producto o lo que sea. Y no vale probarlo simplemente, sino que lo normal es que tú ya hayas preparado a otro grupo de personas a los cuales les vas a administrar o un placebo o un medicamento que hasta entonces esté demostrada su eficacia para esa enfermedad, lo que se llama un control. Tienes a los controles y tienes a los que tienen el tratamiento de verdad, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, lo que tienes que hacer con un simple ciego es que los pacientes no sepan qué les estás dando. Con un doble ciego no solamente no lo saben los pacientes, sino que también se lo oculta a los médicos o personal sanitario que le administre el tratamiento a esas personas. Y en un triple ciego que existe, y no se suele hablar de ello, el que analiza los datos tampoco tiene ni idea de qué grupo es cada grupo. Qué guay. Claro, porque puede haber sesgos en todas partes. Entonces, en todas partes. El tipo de test que utilices, es decir, este outlier, vamos a quitarlo. Pues igual, sí. ¿No? Claro. Sí. Qué guay. Pues en este caso, parece que sí que es bastante serio el estudio. Es una fase 1, me parece que es una fase 1, pero sí que parece que tiene ya cierto control, tiene un simple ciego, está aleatorizado, entonces está propuesto del día 14 de abril y a día de hoy, a día de hoy no lo sé, pero a día de ayer, que es cuando hablé yo con el investigador, con Tomás, todavía no se había confirmada por parte del Comité de Bioética. Así que a la espera. Normal. Y es lo único que tenemos entre manos con el dióxido de cloro. Es lo único que... Dicen una cosa que nos hemos saltado y que creo que es muy, muy importante, muy importante, es que hay un nuevo moderador en el chat. Y no es otra persona que Custodian. Custodian ahora es moderador del chat, así que le tendremos con poderes para quitarnos también denuncias, lo cual se Exactamente. Y debería hacerme eco también a otra cosa que se ha puesto en el chat, y es triple ciego es lo que me voy a pillar yo post cuarentena. Estoy muy de acuerdo. Sorry, apología a las drogas. Ya veo. Y hay otra cosa que... Yo he visto a Crespo con un triple ciego. Es correcto. Sí. Eso es correcto. Es verdad, Mari, que no habíamos comentado esto. Oye, de nuevo, a ver. De nuevo, muchas gracias por soportar. Creo que en cuanto a verte con triple ciego, gano yo con un cuádruple ciego. Es verdad. En el campamento. ¿Por qué estamos hablando de esto públicamente? Ha empezado Bari. Yo solo diré que entré en la habitación y tú tenías los pies en la almohada y el cuerpo como si te hubieras caído de un tercer piso. Vamos a decir simplemente que 2019 Bari, nuestro pasó 2018. 2 años de muy mal autocontrol. Yo solo voy a decir eso. Nos han puesto denuncia. No, vais a conseguir que no hagamos bromas de nada. Es verdad, ya. Vais a hacer que esto sea un programa serio. Ya. Es verdad.
o puede ser esto. Nosotros que intentamos dar clips, porque todas las semanas nuestro programa es tristísimo con los clips, hacen el recopilatorio los domingos, todos los programas tienen cosas que molan, bromas, cosas chulas, y nuestro hay la purria, ¿sabes? Nosotros hablando y con cara de cuerno y leyendo de vez en cuando el chat. A ver, es normal, es normal, ¿no? Como hablamos de gente que intenta cargarse a niños autistas y sobre paramecios, pues es lo que hay. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Y hay otra cosa que no hemos dicho y deberíamos de decir, y es la existencia de una vía de comunicación independientemente del tiempo en el que estemos en directo, y es Discord. Cierto, que tenemos... Se ha abierto... Didi. Hemos abierto el Discord de Esteño TV. Aunque no estoy muy seguro si Nevesu y Arcadi están en el chat, sería el maravilloso momento para poner un link para mandar petición. No, disculpadme. Si os suscribís, es un... Joder, qué mal tú. Es efectivamente, tenemos en Discord un chat exclusivo, un servidor exclusivo para los suscriptores, así que si os suscribéis, creo que inmediatamente tendréis una invitación para entrar. Eso es. Y dicen por aquí, Crespos, participad más con el Discord. Yo prometo participar una vez pase mi periodo de entregas. O sea, que yo soy una persona que tiene su trabajo, estoy trabajando en La Razón con un montón de artículos, aparte con esto, con la radio, pero es que yo estoy haciendo un máster. Y tengo mi periodo de estudiante en el cual lo que me tendría que hacer es no parar de estudiar ni por las noches ni por el día. Así que cuando acabe esto, me meteré a tope en el Discord. Y hablaré yo también estoy ahora mismo con un megaproyecto de vídeo imposible de minutos y minutos y minutos de animación que me están absorbiendo la vida. Y me dice Jun que excusas, que es... Sí. A ver, ya veo. Totalmente. Pero bueno, no, participaremos, no os preocupéis. Bueno, ¿qué os parece? Si queréis aportar algo más sobre el MMS, este sería el momento, pero ¿qué tal si pasamos a la sorpresita que tengo para Bari? Me parece bien porque queda media hora y es un tema con chicha. Es un tema con chicha. Yo creo que aquí se va a calentar. Vale, Bari quiere que pasemos. Ay, espera, que se ha suscrito alguien nuevo. Se ha suscrito Xzoom Twitch. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Xzoom Twitch. ¿Qué nombre más dinámico, por Dios? ¿Verdad? Sí, es que da como sensación de movimiento. Esto en el Scrabble te da todos los puntos. Ganas inmediatamente al colocarlo. Un W, X, Z, otra H. Zoom, esto es una barbaridad. Todo estupendo. Vale, pues Bari, si estás viendo la pantalla, vamos a descubrir un poco de qué vamos a hablar, porque esta es una cosa que yo quería hablarlo con alguien que sabe mucho sobre darwinismo, neodarwinismo, evolución, etcétera, y es sobre una persona muy reputada que, o bueno, no reputada, sino como una persona que tiene, es el clásica figura de autoridad, pero que sin embargo se opone muchísimo a lo que es el darwinismo con sus matices, pero vamos a verlo. El doctor en Ciencias Biológicas y Bioantropología de la Universidad Autónoma de Madrid, Máximo Sandín. ¡Máximo Sandín! ¡Vale! Convirtió la biología en una visión sórdida y cruel de la vida. Os leo un poco. Efectivamente, doctor en Ciencias Biológicas y Bioantropología de la Universidad Autónoma, MIUNI, revisa la tesis darwiniana a través de la competitividad. Propone una visión más solidaria y colaboracionista basada en las ideas del biólogo francés Lamarck y en los más recientes descubrimientos. El darwinismo es una concepción de la vida, de cómo son las cosas, como profundas raíces ideológicas y claros intereses detrás. Y Bari, contente, lo que tengo es un videíto. A ver, Sandín tiene un montón de charlas y vídeos muy largos, la mayoría de ellos duran 1 hora, pero un canal ha hecho como una especie de edición de una de ellas en las que hay afirmaciones muy duras y bueno, viene de una persona que... Se llaman esta serie de vídeos La cruda realidad, como la película donde un tío misógino asqueroso se dedicaba a insultar a las relaciones de pareja. Qué bien, ¿no? Interesante correlación encontramos aquí. Me parece maravilloso. No lo sé, lo he encontrado y le he echado un ojo. No sé mucho más de este canal. A ver, disclaimer, antes de empezar con esta maravilla. Este señor, tiempo atrás, bueno, este señor no, un señor que trabaja para él en realidad. Vale. Me envió un correo electrónico. Ok. Esto empieza bien. Pidiéndome si me interesaba colaborar con un documental
que estaban preparando. Esto 2018, ¿vale? Primavera 2018. Que estaban haciendo un documental y sí quería colaborar con ellos para dicho documental y me explicaban un poquito por encima de qué iba a ir el documental, con cosas como Darwin se equivocaba. Claro, es que ese es el mensaje de este. Etcétera. Cuando llega al final del comentario, yo iba diciendo, bueno, pues a lo mejor quieren mi opinión como biólogo o algo así, porque me llegó al correo institucional del CSIC. Y al final del todo me encuentro con que lo que quieren no es una colaboración de... No, es una colaboración... ¿Qué? Oh. O sea, no te pedían una entrevista. No. Pero Estaban pidiendo pasta. ¿sois conscientes de lo malo que es el planteamiento? O sea, ya no el hecho de que busquen dinero para esto, de esta forma, sino que le pidan dinero a científicos del CSIC. Tal cual. O sea, es una muy mala idea. Hostia, tú. Qué mal. A ver, Qué mal mirad, todo. lo tengo. Por cierto, mientras lo buscas, eso, tenemos un nuevo suscriptor ya hace un ratillo, Oh, que muchísimas es gracias. PTP16. Así que muchísimas gracias. PTP16. PowerPoint. ¿Tienes nombre de molécula? No lo sé, También. supongo. Tienes nombre de planeta nuevo. Tienes nombre de exoplaneta. PTP16. Exactamente. Un exoplaneta más a nuestra lista de suscriptores. Muchísimas gracias por unirnos. Me parece bien. Mirad, decía, voy a leer, esto es divertidísimo. Vamos a ver. Decían, bueno, estimados amigos y colegas, las investigaciones científicas básicas están poniendo de manifiesto unos fenómenos biológicos asombrosos. Parece increíble que a estas alturas del siglo XXI y con los increíbles conocimientos que existen, con enorme prestigio social que tiene la ciencia, hay una enorme confusión. Nuestro objetivo es tratar de deshacer esta confusión con el documental y darle el verdadero sentido y protagonismo que tiene la biología. Todo el documental está basado en datos científicos accesibles en la web personal del Dr. Sandin. Vale. Puedes acceder a la web de apoyo en este enlace. Con su donación será posible conseguir a un artista dibujante, animaciones en 3D, bancos de imágenes y grabaciones audiovisuales en distintas localizaciones para la realización de este documento. Crespo, ¿te buscaban a ti? ¿Te buscaban a ti para animarles? Me buscaban a mí para animar. Tal cual. Wow, me parece increíble el crowdfunding por correo. Sí, tal cual. Yo les dije, lo siento, preferiría que fuese un proyecto basado en el conocimiento científico real y no en la visión profundamente sesgada y de corte, a veces casi pseudocientífico, que caracteriza al profesor Sandin. Este sí recibiría mi apoyo, pero no puedo apoyar a alguien que niega parte de la biología evolutiva. Muchos se ha tenido que hacer desde la divulgación para evitar que las afirmaciones carentes de base científica de este señor calen. Lo último que sería es colaborar en un documental que tiraría piedras sobre el tejado de una divulgación con rigor y calidad. Lo lamento. Y El entonces aplauso de empezaron las 8 hoy va para Bari, así que aplaudid en el chat, Así por que favor. extraordinario. Y muy bien, si estáis de acuerdo conmigo, pasamos a ver este videíto que tenemos aquí. Venga, Vale, que además yo de este me conozco algún vídeo también y podemos contar. Vale. Todo empieza con este texto que ha puesto la chica que lo ha editado, que es La religión darwinista. Todo estupendo. Vamos allá. Han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo. Y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica Ponle todo. subtítulos, Crespo. Hoy sí, disculpa. Sí, porque nosotros no lo oímos. Vale. El tío va muy rápido, pero ahora os voy a hacer un... Es que habla bien, hay que reconocer que habla bien, como todos estos, que llegan lejos hablando de charlatanadas. Han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo. Y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia Son los peores subtítulos de la historia. explica todo. Son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos... Tenemos suscriptores nuevos, pero no me salen en el chat los nombres. Pues, Lo cual es un problema para explicar leerlos. todo. Estoy confuso. Es problemático realmente. Sí. Oh, damn. Bueno, veremos a ver qué hacemos con esto. Vamos... Sí, tú dale. Vamos resolviendo esto. Pero Y- voy a poner los auriculares y aunque lo escuche con retraso... Eso Pues creo es una yo opción. Yo creo que será... Hacemos eso. estupendo. Venga. Pero básicamente aquí el profesor Sandin nos comienza con
Con que básicamente nos dice que la ciencia no lo puede saber todo o algo así, ¿no? Religión y pretenden explicar todo, y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa, pues son conscientes de que no explican todo, porque incluso tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Bueno, ese es el primero de los fragmentos. Vari, ¿has conseguido escucharlo más o menos? Sí. ¿Qué te sugiere todo esto? Bueno, si me permitís una apreciación física que hace una comparación como que claro, es que esto es igual que la física porque, claro, ni la cuántica ni la relatividad se llevan mal y tal. Todo esto hay que cogerlo con pinzas porque realmente a nivel físico no hay tantas contradicciones como parece. Es mucho más delicado. Una vez más, este tipo de cosas siempre se sacan un poco de madre y evidentemente esta comparación, por ejemplo, está hecha por una persona que evidentemente no sabe de física. Pero ¿qué me dices de biología? Vari, ¿tú qué opinas sobre estas afirmaciones? A ver. ¿El darwinismo consigue explicar todo lo que vemos? No. ¿El darwinismo? No. El problema es que el darwinismo, por ejemplo, no incluye la genética. Claro. Es que, Vale, ojo, entonces... es que esto tiene un matiz histórico importante que Claro. ahora va a soltar Vari la carga. Ahí está el asunto. A ver, el darwinismo es, tal y como lo entendemos, es la teoría científica desarrollada por un señor llamado Charles Darwin All right, y otro ahí. señor llamado Alfred Russel Wallace, que lo expusieron en un libro como este, pero en inglés. ¿Vale? Esta es una edición facsímil de la sexta edición en castellano. ¿Vale? Pero lo expusieron en un librito llamado El origen de las especies. Bueno, el libro lo escribió Charles Darwin al año siguiente de presentar la teoría, porque la teoría la presentaron entre los dos. Darwin y Wallace. Es conjunta. ¿Vale? Esto aquí comete una serie de fallos y es que no saben cómo funciona la herencia. Ellos infieren que la herencia tiene que funcionar de alguna forma y lo llaman animáculos. ¿Vale? Esos animáculos son algo que un organismo produce y se aloja en los cigotos. Y cuando se da la reproducción, o sea, en los gametos, perdón, y cuando se da la reproducción, el cigoto resultante hereda los animáculos del padre y los animáculos de la madre. ¿Vale? Esto es. Y ojo, porque aquí hay una vuelta todavía más en cuanto a lo que se diferencia esta visión histórica de lo que ahora entendemos. Porque cuando hablamos de estos animáculos o de las gémulas de las que hablaban, que eran dentro de la idea de pangénesis que tenían, no era que los produjeran solamente las células reproductoras en función de la información que tuviera desde el nacimiento el individuo. Es que había una herencia de las características adquiridas, como el caso de Lamarck. Darwin creía que si tú te musculabas muchísimo durante la vida, tu hijo igual salía también pidiendo CrossFit. O sea, ese rollo existía en aquel momento en ambos lados del debate. Fíjate. Totalmente. Lamarck decía simplemente que era la presión de generar algo físico por parte del organismo la que inducía el proceso evolutivo, y Darwin decía que no, que esos animáculos se heredaban los caracteres adquiridos por el padre, pero que era el ambiente, era la selección natural la que jugaba la pieza clave en el proceso evolutivo. Más o menos a la vez que se escribía este libro, un señor llamado Gregor Mendel, para hacer sentir mal a Crespo esto, ¿eh? Es solamente para hacer sentir mal a Crespo, que se sienta como excluido. Ya, soy el único que no tiene un libro. ¿Por qué no tengo libros? Del origen de las especies de Darwin, digo. Más o menos a la vez que escribían este libro, un señor llamado Gregor Mendel, a cierta distancia de allí, estaba haciendo algunas pruebas con guisantes. Algunas le salían mal y las quitaba, y otras pues le salían bien y las apuntaba. Y las apuntó en una serie de notas y quedaron olvidadas. Y años más tarde, pues alguien recuperó las notas de Mendel, dijo, coño, esto puede que tenga sentido,
y en efecto, tenía sentido. Y se redescubrieron las leyes de la herencia. Pero ojo, porque ¿Qué pasa? cuando se cuenta esto, la gente dice, ay, ojalá se hubieran conocido Mendel y Darwin. Bueno, Mendel y Darwin habrían tenido sus problemas, porque tampoco creamos que Mendel había descubierto ya todo lo que tocaba. De hecho, desde la perspectiva de Mendel, la evolución no tenía sentido. Él era una persona inmovilista, consideraba que las especies eran como estaban, estacionarias y no cambiaban, por mucho que hubiera entendido la herencia. Sí, verdad. Y Darwin probablemente no hubiese aceptado las tesis de Mendel por ser demasiado inconsistentes. La carga de prueba que tenía Mendel era muy baja en el momento en que él la desarrolló. Como he dicho, de hecho, había experimentos que hacía Mendel que los descartaba porque no le salían bien. Y no le salían bien porque no comprendía un fenómeno que hoy conocemos muy bien, que son las epistasias. Mendel no entendía las epistasias. Para el que no sepa, epistasia, palabra rara. La epistasia es la interacción que tiene un gen epistático con un gen hipostático no alélico con el anterior. Y eso es mucho más raro, así que voy a explicarlo, no como lo explicaba mi profesor de genética, sino de una forma más sencilla. Okay. Tenemos un gen que produce pelo marrón o pelo negro, ¿vale? Y tenemos otro gen que genera pigmentación en el pelo o no pigmentación en el pelo. Entonces tenemos tres opciones. Que el animal tenga el pelo blanco, porque no pigmenta, que tenga el pelo marrón, porque pigmenta y es de color marrón, o que tenga el pelo negro, porque pigmenta y es de pelo negro. Si en el gen que decide si hay o no pigmento se decide no hay pigmento, lo que haya en el otro gen no sirve para nada, nos da igual, porque no se va a expresar. Sin embargo, si el gen que decide si hay o no pigmento dice sí hay pigmento, entonces es el otro gen el que decide qué pigmento hay. Claro. ¿Qué pasa? El gen del pigmento, el gen que decide negro o marrón, es hipostático al gen que decide si hay o no pigmento, que es el epistático, ¿vale? Entonces es la epistasia, el gen del color o no color, manda sobre el gen de color marrón o color negro. Vale. Entonces, con ese ejemplo ya explico lo que es una epistasia. Vale, pues estas epistasias en los guisantes suceden y Mendel no las entendía. ¿Por qué? Porque cuando reproduces y lo que te estás fijando es en uno de los dos caracteres de la epistasia, los resultados salen raros. Vale, claro. Porque hay otro gen que está interfiriendo. Exacto. Hay una interferencia de otro gen. Tienes que coger características que estén como muy puras, muy perfectas para tu modelo, Exacto. pero no generalizables. Exacto. Entonces, para entender la epistasia tienes que entender que el gen 1 interactúa con el gen 2 y regula la expresión de ese segundo gen. Esto Mendel no lo entendía. No fue capaz de dar el paso de pensar de un solo gen a la interacción entre dos genes entre sí. Entonces, Mendel no lo entendió. Esos huecos se rellenaron años después, obviamente. ¿Qué pasa? Que en los años 20, más o menos, hubo un señor que era, bueno, antes de los años 20, un señor muy listo llamado Thomas Henry Huxley predijo que la herencia tenía que ir por otro lado, que Darwin no estaba viendo bien el tema de la herencia, que tenía que ser otra cosa. Y en los años 20, la predicción de Huxley, como la mayoría de las predicciones que hizo Huxley, por cierto, fue confirmada. En los años 20 se genera una nueva teoría que agrupa la teoría darwinista de la evolución por selección natural con las leyes de herencia. Se forma lo que llamamos el neodarwinismo. Ok. Uy, hemos tenido un pequeño bug. Hemos tenido un pequeño bug en el que Ignacio creo que lo hemos perdido. Ignacio, ¿me escuchas? Ignacio ha ido al inframundo, a otro barrio. No, esperemos que no. No volvió. Y no vuelve. No vuelve. Bueno, vamos a esperarle, a ver qué tal. Continúa, Boris. Sin problema. Continúa por ahí. Sin problema. Neodarwinismo, estabas por ahí. Vale, entonces, ahora Máximo Sandin nos dice que cuando él habla de darwinismo, en realidad está hablando de neodarwinismo. De nuevo tenemos un problema, y es que el neodarwinismo también está un poco antiguado. Poco antiguado bastante, como desde los años 60 más o menos. ¿Qué pasa? Que el neodarwinismo tiene ciertos pilares hipotéticos que a día de hoy hemos descubierto que no son correctos. Ya estoy. Volviste entre los muertos. No hables con acento argentino de muertos, que hoy ha muerto Marcos Munstock.
Ay, lo es siento, cierto. lo siento. El líder de Les Luthiers. Lo siento, líder. lo siento, no quería ofender a nadie. Sí. Un día duro. Todo mal. Bueno, que el neodarwinismo también está obsoleto. Cuenta, Mario. También está un poquito obsoleto. El caso es que el neodarwinismo se sostiene sobre unos pilares hipotéticos que a día de hoy sabemos que tampoco son correctos. Dos ejemplos. No existe la herencia de caracteres adquiridos. Bueno, pues eso se ha demostrado que es un pelín falso. Hay ciertos caracteres adquiridos, muy pocos, muy concretos, muy específicos, que sí se pueden heredar. Y de hecho, gracias a ello, tenemos nosotros mitocondrias o las plantas tienen cloroplastos. Este es el tipo de cosas... A ver, soy un completo noob sobre esto, así que déjame que haga Vale. preguntas. Qué guay esta mierda. ¿Estos son el tipo de cosas que están dentro de la epigenética? No, pero la epigenética también tiene una pequeña forma de herencia de caracteres adquiridos. Que ojo, porque con la epigenética, aunque mola muchísimo, también se ha hablado de una forma a veces con demasiado hype. Y se le han atribuido cosas que no teníamos suficiente solidez como para lanzar. Ok. La coña de la epigenética es que si tu madre tiene cierta regulación epigenética, tú vas a heredar esa regulación epigenética, aunque dicha regulación no está en tus genes. Ok. Yo suelo ¿Vale? compararlo, aunque no es exactamente lo mismo, como que, bueno, pues en tus genes al final puedes entender que está lo que hay en un archivo de Word donde tú has escrito letras. Pero esas letras, siendo las mismas entre distintos archivos, tú puedes coger y subrayarlas, ponerlas en negrita, en cursiva, hacerles pequeñas modificaciones a la forma en la cual se leen, pero no afectan al texto. Okay. Exacto. Y cuando tú haces una copia de un archivo a otro, toda esa edición, todas esas negritas y esos subrayados se heredan en la copia sin que esas señales estén escritas en el texto, en las instrucciones del texto. Eso es. Entonces, esas regulaciones se heredan sin estar fijadas a nivel genético. Y lo mismo sucede con las mitocondrias, o con los cloroplastos, o con los etioplastos, o con un montón de cosas que tienen las plantas, pero las plantas tienen un montón de cositas de esas. Se habla solo de los cloroplastos, pero tienen más, ¿vale? Se llaman los plastidios en general. Estos son, en origen evolutivo, eran bacterias que hacían distintas funciones, unas respiraban, otras hacían fotosíntesis, otras eran capaces de acumular almidón, y bueno, había ciertas bacterias que tenían ciertas capacidades que las eucariotas no tenían. Las eucariotas se limitaban pues a fermentar y reproducirse, y ya, no sabían hacer más. Entonces, mediante asociaciones simbióticas cada vez más íntimas, generación por generación, cada vez más íntimas, terminaron unas metiéndose dentro de las otras de forma literal, metiéndose una dentro de la otra. De modo que cuando una eucariota se divide, las mitocondrias que tiene esa eucariota, o los cloroplastos, si es una célula de una planta, se separan, se van la mitad a un lado y la mitad a otro lado. De modo que cada una de las células hijas hereda la mitad de las mitocondrias que tenía la madre. Y luego las mitocondrias, ellas por su cuenta, se reproducen dentro de la célula como órganos independientes. ¿Vale? Entonces, cuando tú heredas las mitocondrias de tu madre, las mitocondrias no están en tu genoma. Correcto. Las mitocondrias están fuera del genoma. Claro. Están flotando en el citoplasma de la célula. Claro. Entonces estás heredando una característica que en realidad estás heredando de tu madre, y esta de su madre, y esa de su madre, y esa de su madre, atrás, pero que hace 3.500 millones de años una célula adquirió. Claro. Es una herencia de caracteres adquiridos en origen que se ha terminado heredando de forma constante hasta el día de hoy, por parte de la mayoría de las eucarias. Me ha gustado, es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo de cómo... Fíjate, qué guay. Entonces, esto, la teoría neodarwinista no lo recogía. No lo concibe, claro. Otra Pero cosa eso que no quiere concibe decir que... es que, claro, hablar del darwinismo tiene ese problema histórico, pero Claro. que ahora mismo se entiende la evolución sin tener que recurrir al lamarquismo como tal, pues también es más que evidente. Entonces, ahí va a estar uno de los Obviamente. problemas de las afirmaciones que tenga este señor en el vídeo. Claro, porque Vale. el lamarquismo es en sí la herencia de caracteres adquiridos. Tal Y cual, ya está. Ya está. Yo corto a la rata la cola y la hija va a salir con la cola más corta. Se la corto y así se la corto y dentro de 200 generaciones tengo ratas sin cola. Eso no sucede. La herencia de caracteres adquiridos es falsa. Claro.
Punto. Quiero creer que esto no lo has probado empíricamente. No lo he probado empíricamente. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Pero tenemos ejemplos indirectos está claro. Eso es cierto. a cholón. Por supuesto. Vamos. Allá donde miremos. Otro, por ejemplo, otro fallo del neodarwinismo que hemos corregido es el gradualismo en toda la escala. Nosotros entendemos el gradualismo a nivel generacional, es decir, que de una generación a la siguiente el cambio es gradual, el cambio es leve. Y se acumulan muchos cambios cuando pasan muchas generaciones. La evolución no da saltos. Sin embargo, en el neodarwinismo eso se extrapola en todas las escalas. Y hoy sabemos que eso no es cierto. Que existen momentos de la historia de una especie en que está estable durante mucho tiempo sin sufrir cambios o sufriendo cambios mínimos, y momentos cortos de cientos o unos pocos miles de generaciones en los que suceden los cambios muy rápido. Muy rápido. Exacto. Estamos hablando de miles de generaciones, ¿vale? Pero es que miles de generaciones en contexto geológico es muy rápido. Es que es lo que hay. O sea, estamos hablando a lo mejor de 500.000 años. 500.000 años no es nada. Pero tiene todo el sentido del mundo y de hecho tenemos la suerte de que ese tipo de planteamientos están muy bien explicados porque quien los planteó fue Stephen Jay Gould y Niles Eldredge, se apellidaba tal vez, Sí, con los equilibrios puntuados, y resulta que es que Stephen Jay Gould es uno de los mayores divulgadores de la historia. Así que cuando habla de su propia teoría, de su propia hipótesis, Claro. la desarrolla muy bien, muy bien y muy convincente. Que, ojo, también hay que tener cuidado con cómo se interpreta por esto que decía Bari. No estamos hablando de que de repente un organismo dé un salto de una generación a otra. Estamos hablando en una escala grande, una escala geológica. Claro, porque cuando lo miras en pequeña escala, a escala de generaciones, no de miles de generaciones, sino de generaciones individuales, el gradualismo se sigue manteniendo. El gradualismo darwinista se mantiene. Eso es. Solo que se mantiene en escalas cortas. Y que Cuando esto lo ves es. a gran escala, Claro, y equilibrio. estos periodos de evolución intensa, vamos a decir, comillas, Se llaman periodos de cambio. periodos de cambio. Bueno, pues estos periodos de cambio es porque hay presiones ambientales brutales, ¿no? Correcto. O un nicho, a veces es porque hay un nicho también que pueden ocupar. Claro. Entendamos eso. O porque ha habido una extinción masiva. Por eso digo Y lo han del quedado nicho. Exacto. muchos nichos libres. Es lo que sucede, por ejemplo, durante la radiación evolutiva del Cámbrico. Durante la Exacto. radiación evolutiva del Cámbrico hubo 12 millones de años, que a nivel geológico es muy poquito tiempo, y en 12 millones de años surgieron 30 de los 38 filos que tenemos hoy de animales. En 12 millones de años. No, es verdad. Y esto mismo, de hecho, es uno de los grandes ejemplos que pone Stephen Jay Gould cuando habla del tema, porque tiene su libro maravilloso que es La vida maravillosa, casualmente el nombre, y es que ha sido uno de los bestsellers de divulgación y por un buen motivo. Y habla de la radiación del Cámbrico y todo lo que ocurrió allí, que no ha sido la única. De hecho, él cuando te habla de su forma de entender la evolución a lo largo de la historia, te la plantea como una sucesión de grandes extinciones que ha dejado paso a que por, en parte, casualidad, seres que antes no tenían la posibilidad de desarrollarse porque había otros que ocupaban su nicho de forma mucho más clara e imperante, de repente tuvieron la oportunidad y se desarrollaron. Como el hecho de que si ahora mismo estamos nosotros aquí, mamíferos medianamente desarrollados y con cierto control sobre el mundo en el que nos encontramos, es porque hubo la casualidad de que cayera un cometa en el momento adecuado y contribuyera a la extinción de los que estaban dominando desde hace muchos más millones de años de los que llevamos todos los aquí. dinosaurios. Por eso digo. Claro. Y sí, he dicho casi todos. Sí. No, creo que aquí Buena todos puntualización. damos por hecho que entendemos eso, que los dinosaurios siguen vivos, que las aves son dinosaurios. Exactamente. Vamos a continuar a ver qué Y luego- dice. Sí, porque Hay si una- no, no hay nos una da cosa- tiempo el vídeo. Hay una última cosa que quiero decir sobre Sandin, en la que tiene razón. Sí. Y es en el papel de los virus en el proceso evolutivo, que tampoco está recogido por la teoría neodarwinista, pero sí está recogida por la moderna teoría de síntesis evolutiva. Y es que el neodarwinismo establece como mecanismo de variación las mutaciones, cambios que suceden en el ADN. Sin embargo, hoy sabemos que no solo las mutaciones producen este tipo de proceso evolutivo, sino que también la introducción de nuevos genes por parte de virus o de bacterias en el genoma también puede ser un motor evolutivo, un motor de variación, ¿vale? Pero esa variación siempre va a estar sujeta a la presión selectiva. Llámalo selección natural, selección sexual, selección artificial. Siempre va a haber una presión selectiva
seleccionando las variaciones que molan y desechando las que no. Pues fíjate, dicho todo esto, creo que hemos dado como un contexto, pero brutal, para ver todas las burradas que se dicen en este vídeo. De hecho, voy a pasar a enseñároslo y silencio todo el mundo, vamos a escuchar al profesor Santi. Lamarck, que fue el verdadero primer científico, porque era profesor de la Sorbona, que escribió una teoría evolutiva coherente, pensando en que fuera la base teórica de la biología. Él lo explica claramente en su libro, y hablaba de que los organismos reaccionan al ambiente. Y la forma de reaccionar al ambiente de los organismos es que los genes y las proteínas que forman la formación genética responden al ambiente, a las reacciones ambientales, mediante algo que se llama estrés genómico, que es modelaciones y cambios de sitio que produce grandes cambios genéticos. Vamos a dejarlo por aquí por ahora. Y él efectivamente pues vamos, le tira flores a Lamarck. Y aun hablando de Lamarck, él habla sin tapujos de proteínas, genética, estrés evolutivo, cosas que Lamarck, como hemos comentado, pues no podía saber. No, de hecho, Lamarck es 60 años anterior a Darwin. Claro. Si Darwin no pudo tener acceso al conocimiento genético suficiente como para no cagarla aquí, imaginaos Lamarck. Claro. Exactamente. Ese es el tema. Vamos a continuar un poquito más. Dale. Ok. Lo bueno es que al final hemos dado tanto contexto que todo está explicado. Básicamente. Por cierto, se ha suscrito PepGio3, así que muchísimas gracias por suscribirse. Muchísimas gracias. A ti y a todos los que no se las hemos dado, porque no nos salen en el chat. Sabemos que se está suscribiendo gente, pero no puedo leer vuestros nombres o mal leerlos, como suelo hacer. Exactamente, lo siento mucho. También muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Y continuemos con esto. Profesor, ¿qué es la evolución? Me encanta la edición. Es muy difícil de explicar la teoría darwinista de la evolución. El término de evolución apareció en la 6ª edición del libro. Él no sabía que estaba hablando de evolución. Él hablaba de las especies, del origen de las especies, y que cambiaban las especies, pero no sabía que estaba hablando de un concepto más global que era la evolución. De hecho, la evolución es una confusión que se mantiene mucho en los biólogos. Confundir especiación con evolución. Especiación es un cambio en la variabilidad dentro de un patrón morfológico básico, es decir, pueden producir muchas especies de hormigas, grandes, pequeñas, rojas, pero siguen siendo estructuralmente hormigas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de siempre que la gente lo ve porque está siempre en todos los libros de texto, las libélulas. Aparecieron en el Carbonífero y desde entonces han producido cientos de especiaciones de libélulas, o miles, siguen siendo libélulas. La especiación no es la evolución son cambios de organización. El paso de tetrápodo a ave, o de pez a tetrápodo. Eso sí que son evolución, son cambios muy grandes. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo embrionario. Yo es que no estoy escuchando nada, Yo no estoy escuchando ni pudiendo poner el Twitch. No me llega el sonido. Yo es que veía la cara de Bari cada vez peor y peor y peor. Bari, por favor, comenta con lo dicho. A ver. Facsímil, 4ª edición, edición en español. El último párrafo del libro solo cambia de la primera edición a la segunda y subsiguientes en una cosa. Dice: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada. Aquí está el cambio. En la primera edición continúa diciendo en unas cuantas formas o en una sola, y a partir de la segunda edición, por motivos que también podríamos hablar en otro Twitch, dice alentada por el creador en unas cuantas formas o en una sola, ¿vale? Ese es el único cambio que hay entre la primera edición y las demás. Y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas han evolucionado y están evolucionando. 4ª edición. Dice que se introduce la palabra evolución en la 6ª. Pues no.
Me encanta que todo se ha sincronizado con un gruñido de perro. Exacto. Como haciendo que todo sea como mucho más apoteósico, no sé, chaval. Es que he cerrado el libro y se ha asustado, pero Oh. podéis mira. inventar cualquier otro tipo de teoría conspirativa porque seguro que mola. De hecho, estaba echando un ojo, yo tengo el original y dice lo del creador. Hay grandeza en esta opinión de que la vida, con sus diversas facultades, fue influida en su origen por el creador. Fíjate. Sí, pues eso es a partir de la segunda edición. Ediciones de la primera edición, la palabra creador no aparece. A partir de la segunda aparece el creador en el libro y en un par de sitios más en el interior, en las páginas interiores, que tampoco aparecía en la primera edición. Tengo arriba una edición facsímil de la primera edición en inglés, pero no voy a ir a por allá. Nevesu comenta en el chat, ¿tu perro? ¿Perra puede ser? Perra. Tu perra es creacionista. Comenta en Sí, el chat. sí, de una creacionista. Bien, eso respecto a lo primero que dice. Y luego, dice que los biólogos confunden especiación con evolución y luego él confunde evolución con cambios en grandes grupos. O sea, que no encuentro ni un término siquiera para ello. A ver, la evolución entendida tal y como se entiende por la teoría de síntesis evolutiva, que es la que manejamos hoy los biólogos, menos él, es el cambio en la frecuencia de genes y alelos que sucede en el acervo genético de una población. Vale. Es decir, tú tienes una población dada. Suceden varias generaciones y terminas con una población de la misma especie. ¿Vale? La misma población, los herederos de la primera población. Pero tú ves la frecuencia genética o la frecuencia de alelos del acervo genético de la primera generación Sí. y la frecuencia de genes o de alelos de la última generación y ha cambiado. Y es una Vale, manera pues a cuantitativa ese- y precisa de hablar sobre Correcto. cambios evolutivos. Exacto. Vale, pues a ese cambio que ha sucedido entre la primera generación y la 10ª generación en cuanto a nivel genético, es a lo que nosotros en biología evolutiva llamamos evolución. ¿Vale? Y ese cambio puede ser como, por ejemplo, que hace 7.000 años ni un solo ser humano era capaz de beber lactosa, de beber leche, sin tener unos problemas gastrointestinales interesantes, y ahora mismo más del 30% de la humanidad puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la tolerancia a la lactosa en adultos es una característica que está fijada en los genes, y por tanto, tolerar o no la lactosa depende de tu carga genética. Es decir, que hace 10.000 años nadie bebía leche, nadie tenía tolerancia a la lactosa, hoy un 30% de la humanidad tiene tolerancia a la lactosa, la frecuencia genética de la humanidad ha cambiado. Hemos pasado de 0% a un 30%. Eso es. Pues a ese cambio, eso es evolución. Ya está. Eso es evolución. Ahora, Y me temo que Ignacio ha desaparecido y ahora estás tú separado, estás... Ya estoy. ¡qué guay! ¿Cómo mola? Sí, Bari estaba cuánticamente puesto por un ratito. Ya estoy. Pero volvió. Ya vuelvo a estar aquí. Es que no sé por qué se me cierra el Skype. No es que me quede sin internet, se me cierra el Skype. Pues sí, qué extraño. Maravilloso. Bueno, Bari, Pues continúa. sí. A ver, entonces, ¿qué es la especiación? La especiación es el proceso de cambio de una especie a otra distinta mediante procesos evolutivos. Vale. Obviamente, no hay otra forma de especiación. No se puede hacer de otra forma, ¿vale? La única forma que hay es mediante procesos evolutivos. Entonces, cuando nosotros tenemos una población original y una serie de cambios evolutivos terminan dando una nueva población que genética, fisiológica o de cualquier otra forma es incompatible a nivel reproductivo con la original, entonces es especiación. Ejemplo, tenemos unos mosquitos en Londres, por poner un ejemplo, así, al azar y no específico. Abrimos un montón de agujeros en el suelo en Londres porque queremos instalar líneas de metro, ¿vale? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Grandes agujeros donde los animales, por ejemplo mosquitos, pueden entrar y salir libremente. Y esos agujeros los tapamos, dejando solo unas entradas puntuales a lo largo de toda la ciudad, que son las bocas de metro. Y quedan dentro una serie de túneles, una serie de accesos de servicio y una serie de cámaras, ¿no? El caso es que ahí dentro, claro, Londres es una ciudad bastante húmeda, tiene un nivel freático muy alto, está el Támesis,
y hay partes de esos túneles que están parcialmente inundados. Y ahí eso es perfecto para que aniden los mosquitos, porque los mosquitos, las larvas se reproducen en el agua, ¿vale? O sea, la reproducción es en el agua y las larvas son acuáticas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que una población de mosquitos se nos ha quedado encerrada dentro de los túneles. ¿Qué pasa? Que estos mosquitos, llamados Culex pipiens, la especie, se alimenta de sangre de aves. Pero dentro del metro no hay aves. Dentro del metro hay humanos, hay ratas, que son mamíferos. Entonces estos mosquitos tienen que aprender a alimentarse de la sangre de los humanos. Y habrá muchos que no sean capaces y morirán. Pero habrá algunos que sean capaces de tolerar esta sangre distinta, porque la sangre del humano, la sangre del mamífero es de peor calidad, porque los glóbulos rojos son bastante mierda, ¿vale? Un glóbulo rojo de un ave tiene núcleo, por ejemplo. El nuestro no. De hecho, el nuestro estrictamente hay dudas sobre si llamarle célula o no, porque al no tener núcleo sería un folículo. Exacto. Entonces, claro, los mosquitos que son capaces de alimentarse de la sangre de las ratas o de los humanos sobreviven y los que no son capaces, no. Y claro, los supervivientes tienen descendencia y esa descendencia adquiere esas características previas que tienen sus padres, ¿no? De modo que la población cambia. También cambia en su hábito reproductivo. Arriba, el hábito reproductivo está basado en las estaciones, pero dentro del metro no hay estaciones. Bueno, están las estaciones en las que se sube y se baja la gente, pero no hay estaciones climáticas. Exacto. Entonces, no hay verano, no hay invierno, no hay primavera, no hay otoño, está todo el día con la misma temperatura, todo el año. Una temperatura relativamente similar. No hay grandes variaciones de temperatura, ni durante el día y la noche, ni entre el invierno y el verano. Es un clima muchísimo más oceánico, que llamamos a nivel climatológico, ¿no? Entonces, ese cambio de clima también cambia la forma en la que esos animales se reproducen. Ya no se basan en los cambios que suceden a nivel atmosférico, sino que adquieren otros ritmos. Todos esos cambios llevan consecutivamente almacenándose también cambios genéticos que se acumulan en los mosquitos que viven dentro del metro y que no suceden en los que viven fuera del metro, que están en su ambiente y que no han cambiado, que siguen siendo los mismos mosquitos de siempre. ¿Qué pasa? Que en los años 90, finales de los 90, a algunos investigadores se les ocurre juntar el mosquito que hay en el metro con el mosquito que hay en la atmósfera, y resulta que no son fértiles entre sí, no dan descendencia fértil. Entonces son dos especies distintas. Suponiendo que aceptemos el argumento de que las especies existen, ¿vale? Que ese es un largo debate que tuve con Barry una vez y es como lo... Mejor no entrar ahí, mejor... Es como discutir si... Pero ¿cuál es el debate en concreto? Formúlalo. Oh, no. Es que No voy a permitir esto. Quiero saber Esto qué es lo que se discutía. No voy a permitir esto. De hecho, estoy cambiando la pantalla. No se puede hablar de esto. Y lo que voy a hacer... Vale. Sí, acabemos el vídeo, que yo tengo además mucho trabajo. Claro, como estamos fuera de tiempo y no queremos hacer que el progreso académico de Real Crespo vaya peor. Gracias. Vamos a ver. Peor, joder, va bien por ahora, pero... No, vaya peor, sea cual sea el estado, seguramente. Ya, te entiendo. Vamos a ver una última parte que creo que me parece importante de todo este vídeo y creo que resume muy bien el punto de lo que está pasando aquí. Y todo esto tiene una barba molona, ¿eh? Totalmente, un aspecto bueno. Si salto un poquito de tiempo, no os preocupéis, es porque estoy intentando encontrar una cosa que debería haber visto antes. En los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de... Es que tiene la barba de Conrad Lorenz. Nada, esta mierda. Cambios de organización, el paso. Nada. No hay nada que seleccionar. Muchos revistas hablan también de características, incluso de comportamiento, que son genéticas, ¿eh? Una falacia absoluta. ¿En qué creen los darwinistas? Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, por los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley de la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina.
Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es una justificación de la situación. Yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho. Pero es que no consigo escuchar nada. No pasa nada, Ignacio, ahora te lo cuento. En el siglo XX hubo un gran debate entre científicos de orientación lamarquista, de la que yo me declaro seguidor, porque fue el que fundó la biología, el que fundó la teoría de la evolución con sus limitaciones de su tiempo, pero la visión global de la naturaleza era muy bella y era como es, por la cual decía que el ambiente influye en los organismos, una cosa por bastante de perogrullo. Es decir, si un niño nace en un barrio chabolista, el ambiente lo más probable es que le lleve a acabar siendo un delincuente. Si nace en la calle Serrano, pues el mismo niño puede ser un yuppie. Es decir, que es el ambiente el que genera, el ambiente modela la formación del cerebro, el ambiente modela incluso el desarrollo embrionario, es el ambiente, pero claro, eso ya pues va en contra de la justificación de la situación, porque la justificación de la situación es que la vida es competencia y el más apto triunfa y los que están arriba pues son los mejores. De hecho, estos científicos, estos por ejemplo, que son tan... Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ignacio, te resumo. Básicamente él como que dice, claro, la teoría hegemónica es la teoría darwinista porque realmente está haciendo como un paralelismo con la sociedad capitalista. Ah, ya. ¿Vale? Claro, o sea, que este tío es un lisencoísta, ¿no? Sí, que es como... Este no es el debate es científico. ¿Qué cojones tiene que ver todo esto con...? Pero históricamente hubo un momento y un lugar donde dejó de ser científico. Por cierto, déjame interrumpirte un segundo. Sí. Tanto Azafra, bonito nombre, tanto Azafra como Bernarda, muchísimas gracias por vuestras suscripciones. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias. Eso es. Por vuestras suscripciones. Decía que hubo un momento y un lugar en la Rusia soviética en la cual este debate se volvió absolutamente político. Se hablaba de ciencias burguesas, las cuales estaban descartadas, alguna vez lo hemos hablado aquí, y entre ellas la genética era una. La genética, con el hecho de que pudiera haber una herencia de características de un individuo a otro, se relacionaba con la herencia también de bienes, de una riqueza de nobles, algo que no podían tolerar. Y es un momento en el cual llega, desbancando al genetista de cabecera en la Unión Soviética de aquel momento, pues llega Lysenko, digamos que le juega unas trampillas así, le acaba metiendo en un buen problema a Vavilov, que de hecho es Vavilov el hijo o el sobrino, no estoy seguro, de Vavilov el físico, que también fue muy importante al respecto, que contribuyó al efecto Cherenkov, creo, algo parecido, no sé, lo tengo ahora mismo difuso. Pero tiene, muchos rusos, mucha gente. Tiene algo que ver con todo eso. Y lo que quiero decir es que Lysenko llegó y dijo que todo eso de la herencia, no, que ni de Blas, que él podía coger y hacer que de una semilla germinaran especies muy distintas de árboles en función de las condiciones del ambiente, y barbaridades que se salen por peteneras. Pero al final es un poco lo que este tío suele defender en algunas de sus charlas. Yo este vídeo no lo he escuchado ahora, pero ahora que has hecho alusión, no es la primera vez que le escucho afirmaciones politizadas en este tipo de línea de pensamiento. Eso es. Bari. A ver, ¿cómo era? Espérate, ha habido una parte que me ha parecido especialmente como... que viola, vamos a decir que viola las normas de Twitch, en el que básicamente ha dicho, dice, claro, porque como un chaval que crece en un barrio chabolista, pues evidentemente va a ser un delincuente, no como si ese chaval crece en el barrio Salamanca, o sea, todo mal, todo fatal. Sí, a ver, puntualización rápida, solo para que no se nos pierda, acabo de comprobarlo por si acaso. Vavilov genetista fue el hermano mayor de Vavilov Sergei, que es el físico, y que efectivamente co-descubrió el efecto Cherenkov junto con Cherenkov. Tiene sentido. Por cierto, el Vavilov ruso, o sea, el Vavilov genetista también era botánico. Sí. A ver. Es que, a ver, decir que la teoría de la gravedad, o sea, la teoría de la evolución, es mentira, porque si nos guiamos por ella, llegamos al capitalismo y al clasismo, es como decir que la teoría de la gravedad es mentira, porque si seguimos eso de que dos cuerpos se atraen, yo puedo pegarte un puñetazo en la cara.
Que literalmente. Pues, o sea, Y este señor, yo en muchos otros vídeos he visto que hace como apreciaciones de que si Darwin es el padre de la eugenesia, si es... que no lo es, por cierto. Bueno, y aunque lo fuera, ¿sabes? Heisenberg era Y aunque nazi. lo fuera, ¿qué? ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Sabes? Y Heisenberg era eso nazi falacia. y eso no quiere decir que el principio de incertidumbre se cumpla. A ver, Ese es el tema. Exacto. O sea, A ver, el asunto es el siguiente. Primero, apelar a los errores, las ideologías, los pensamientos y las historias que tuviese un científico dado en la cabeza para desacreditar una teoría claro. es de libro, una falacia ad hominem. Es como, no, la gravedad no es cierta porque Newton era alquimista. Es profundamente científico. Entonces, de entrada, como argumento, no sirve para nada. Luego, apelar a esto no me gusta porque interpreto unas consecuencias, que las interpreto a mi manera, porque este señor las interpreta a su manera. Y esas consecuencias son inaceptables o son indeseables, por tanto, la teoría es falsa. Eso es una falacia de la pendiente resbaladiza y una falacia de apelación a las emociones. O sea, es una pendiente resbaladiza porque estás buscando una consecuencia directa que en muchas ocasiones te la estás inventando, y es apelar a las emociones porque como no me gusta esto, tiene que ser mentira. Claro. No, pues, no sé, si no te gusta, te jodes, pero es que perdón, Sí, multa. Sí. No, nada de multa, nadie multas. Nada, tranquilos. Mira, yo creo que un poco para cerrar esto y mandar a Ignacio a la libertad. A la libertad, sí. Libertad. Yo solo diría esto como último punto y lo que digáis vosotros, pero yo creo que este es un claro ejemplo de cómo una figura de autoridad, una persona que tiene un puesto en una universidad, tendrá sus doctorandos, tendrá su docencia, etcétera, puede decir burradas, como pianos. Muchísimas. Y que ni siquiera estamos a salvos por ahí. Sí, quería decir una cosa que dice Richard Dawkins cuando se encuentra con este argumento del rechazo de la teoría de la evolución a causa del darwinismo social, que es como se llama el tema este de aplicar mal los preceptos que se descubren en la teoría de la evolución al uso de una sociedad humana. Y es lo que Richard Dawkins dice es: la evolución es un hecho y funciona como funciona. Hemos descubierto que funciona de esta manera. Negarlo es negar observaciones empíricas. Es que ya no es negar una teoría, es que es negar una serie de observaciones empíricas que hemos realizado, tanto en laboratorio como en vivo. ¿Qué pasa? Que yo no quiero vivir según las normas que establece la naturaleza, las leyes evolutivas. Yo quiero crear unas leyes que violen las leyes evolutivas en la medida en que sea posible para el beneficio de la sociedad humana. Eso es. Ignacio, ¿algo más que aportar? Yo estoy bastante conforme con todo lo que se ha dicho. Decir que es verdad que Darwin no fue el culpable de que se empezaran a desarrollar pensamientos eugenésicos ni de lejos. En absoluto. También es cierto que tampoco nacieron en Alemania, sino que nacieron por parte de pensadores británicos, porque Gran Bretaña también se lleva la palma con el tema eugenésico y las decisiones políticas tomadas al respecto. Ojo, que también hubo seguidores de Darwin que rechazaron de pleno la eugenesia. Y claro. Vuelvo a citar a Thomas Henry Huxley. Exacto, es que Huxley, ese hombre era un... Ese hombre tenía un cerebro privilegiado. Se habla de él como posiblemente lo hayáis escuchado como el bulldog de Darwin, que parece que fuera su perrito faldero y que simplemente ladrara a su son, pero todo lo contrario. Ese tipo tenía un conocimiento mucho más general que el de Darwin en cuanto a que abordaba muchos más campos. Tal vez no tenía la capacidad de observación y la chispa que hizo que Darwin descubriera todo eso, su obsesión por acumular información y encontrar ciertos patrones, pero Huxley era un fisiólogo impresionante, era una persona que sabía mucho de muchos temas y entre ellos de filosofía también, y gracias a él tuvimos discusiones súper relevantes en el avance de la neurociencia y de la anatomía comparada, como la que tuvo con Owen, Richard Owen, y eso el paleontólogo, el plagiador, el personajico, exacto. Richard Owen fue el que dio el nombre dinosaurios a los dinosaurios. Sí.
Y vamos, fue un tío muy importante. Lo que pasa es que, digamos que se enfrentó con Huxley cuando no debía enfrentarse, por una afirmación sobre la peculiaridad inigualable del ser humano frente a otros primates en cuanto a la estructura de su cerebro. Falló, se lo inventó a saquísimo. Le acusaron de haber forzado sus datos para que se cuadraran con su ideología, además de plagio de muchas cosas. Le hundió la vida, le hundió en la miseria. Huxley, hay que decir que no fue la primera discusión que tuvieron Huxley. No, claro que no. Y la primera fue con ese bicho de ahí arriba, que tengo ahí, que no sé si se llega a ver bien, pero eso es un Archaeopteryx, ¿vale? Una escultura de Archaeopteryx tamaño natural. Y la primera movida que tuvieron fue precisamente con Archaeopteryx. Y es que Richard Owen, que fue, por cierto, el que hizo la primera descripción minuciosa y rigurosa de Archaeopteryx, decía que era un ave. Que era un ave y ya, que no tenía ninguna relación que no, era un ave. Hombre, es que recordemos que Richard Owen negaba la evolución. Exacto, Richard Owen negaba la evolución. Mientras que Thomas Henry Huxley dijo que Archaeopteryx probablemente era la mejor prueba de que la evolución de Darwin es real, porque mostraba un paso evolutivo entre los dinosaurios y las aves. Eso es. Y eso fue una predicción que hizo Thomas Henry Huxley, que no fue confirmada, porque hubo un montón de hipótesis durante el siglo XX sobre los distintos orígenes evolutivos de las aves, y Archaeopteryx se lo tomaba como el primer ave, tal y como había dicho Richard Owen, pero no se lo tomaba como un dinosaurio. Archaeopteryx era un descendiente de cocodrilos, fue un descendiente de pterosaurios, fue un pariente cercano de los arcosaurios. O sea, lo relacionaron con todos. Qué bueno. No nos alarguemos más de la cuenta. Vale, termino. Fue en los años 60 cuando se aplicó la cladística a los dinosaurios y se encontró que efectivamente Archaeopteryx encajaba al ladito de los dromeosáuridos, el famoso Velociraptor. Y por tanto es un dinosaurio, y por tanto las aves son dinosaurios, como dijo Huxley 100 años antes. Lo que da para hablar, los señores que se les va la cabeza empiezan a hacer entrevistas random diciendo chorradas y les dan a los pseudocientíficos y a los de la conspiración un montón de puto material. Lo siento por la denuncia, pero... No, porque eres consciente de que es la única denuncia que íbamos a tener hoy, que estábamos a punto de conseguir quitarnos 10 denuncias. Mira, no, o sea... Espera un segundo. Si no decimos ninguna palabrota en un programa... Lo negociamos el otro día, Pepe. Lo negociamos el otro día. Hemos estado a esto. Bueno, esto se quita porque hacemos ahora una raid a Alex Ribeiro y todos contentos. Bueno, os recordamos que podéis quitar nuestras denuncias si sois suscriptores del canal y queréis invertir parte de vuestros escenitos. Os lo agradeceríamos mucho. Vaya cagada. Yo no tengo culpa de lo que haga este señor. Totalmente. Podéis hacerlo, aunque no sé muy bien el comando. Esto Nevesu habrá que decirlo. Pero bueno, mientras tanto voy programando la raíz a Alex Ribeiro como de costumbre y hay que pensar qué vamos a decirle cuando estemos allí. Ignacio, cuéntame. ¿El qué? Perdón, es que estaba leyendo el chat. ¿Qué le decimos al llegar allí? Pepe, lo has cagado. Sí, es que estaba leyendo todo esto, todo el hate que te acaba de caer en este ratico. Madre mía. ¿Qué podemos decirle? Por aquí dicen, el Archaeopteryx sabe a pollo, pero es muy largo, necesitamos algo más corto. Y la Mark vive la lucha sigue, ya es muy del estilo de lo que hemos dicho alguna otra vez. Sí. Lo que digáis. Que Nevesu ha sacrificado 1000 escenitos con el exclamación jurado popular, y el jurado popular gasta escenitos para recurrir una de las denuncias y la ganan. Total de denuncias 72. Ahí nos habéis puesto un par que yo no sé de dónde salen, que conste. Bueno, pues ya lo sabéis, podéis usar jurado popular para quitarnos denuncias. Mil gracias a todos. Muy bien, pues raíz Alex Ribeiro y le decimos... Sí. Los crespos saben apoyo. Eso sí es una opción. Pero es un poco random, ¿no? Es bastante random. Bueno, pues vamos con eso. No me parece mal, me parece bien. Pues sabemos apoyo. Muy bien, pues
Primero, Bari, mil gracias por pasarte aquí. Ha sido muy interesante, ha sido muy divertido. Me encanta, Muchísimas disfruto gracias. mucho viéndote reaccionar a estos vídeos. Así que quedas invitado cuando quieras. Un canal de Bari solo de video reacciones. Y te encuentro más videitos de estos para que sufras. Cuando quieras. Bueno, Cuando mil quieras. gracias. Yo, encantado. Bueno, estoy escribiendo una tesis, entonces el tiempo para mí es limitado. Pero al margen de eso, encantado de venir. Ya lo sabéis. Y vamos, cuando queráis, yo por aquí vuelvo. Sin ningún Pues problema. genial. Mil Nosotros gracias. encantados. Además, Y además que me lo he pasado muy bien, o sea que... Y haciendo un pequeño teaser de la semana que viene, no confirmaremos nada, pero es posible que sea el programa más hard de los Crespo de todos, y no porque hable de filosofía de la ciencia. Vaya. Va a superar a Luis. Puede que vaya a superar a Luis en densidad conceptual. Mama. ¿Qué será? Sí, ¿Qué sí, será? Os lo dejamos para la semana que viene, miércoles Exacto. a las 8 de la tarde otra vez aquí en Escenio TV. Ignacio, encantado de estar contigo esta noche. Un placer. A trabajar los dos y al resto Venga. nos despedimos. Saludad a Alex de nuestra parte. Bye. Venga, hasta luego.